Ahí está. Muy bien. Vamos a empezar nuestra reunión de adoración esta mañana, primer día de semana, y orando a nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Padre Celestial, porque podemos estar reunidos nuevamente, Señor, en tu presencia para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Padre Celestial, estamos aquí sencillamente para agradecerte, decirte gracias, Señor, por la salvación, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor que tiene para con nosotros, Señor, porque palabra nos enseña, Señor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hoy, Señor, tenemos la oportunidad de agradecerte sencillamente y decirte gracias por todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hay un himno, hermanos, 474, 474, creo que va a aparecer en la pantalla. Hasta que vengas, nuestro Salvador, nos congregamos para recordar tus muchas penas y tu gran amor, en tu memoria así partir el pan. 474. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer por este momento, te agradecemos, Padre, porque estamos en tu presencia, disfrutando, Señor, de adorarte, alabarte, Padre. Te pedimos que nos ayudes a poner nuestros pensamientos en Cristo Jesús, en el sacrificio, Señor. Y te queremos agradecer porque no solo murió por nuestros pecados, fuimos redimidos, Señor, por la sangre de Cristo, sino que al tercer día lo levantaste entre los muertos, Padre, y anhelamos, Señor, como decía también el himno, hasta que venga, ¿no? Hacemos esto hasta que venga Jesucristo, Señor, anhelamos ese momento, Padre, en que Cristo nos venga a buscar, tenemos esa esperanza firme, Padre. Gracias, Señor, porque sos fiel. Gracias porque nos amás tal y como somos, Señor, y diste y das todo por nosotros, Padre. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, hermanos, nuevamente estamos alrededor de estos símbolos, cada uno en su casita, con los símbolos que representan, es un tipo o una figura del Señor Jesús. El pan, que es una figura del cuerpo, el vino una figura de la sangre, lo que muestra así que es una representación de la humanidad del Señor Jesucristo adquirida para poder estar en el mundo, venir y cumplir así la obra de redención, para que ese Jesucristo hombre pueda redimirnos de nuestros pecados. Así que es una figura el pan. Nosotros a veces decimos, bueno, te damos gracias por el pan, pero en realidad no damos gracias por el pan. Damos gracias por el pan del cielo, que es Cristo Jesús. El pan que partimos es una figura. Damos gracias por este pan cuando comemos al mediodía, a la noche. Entonces es un pan físico, pero este pan físico está representando, o sea, es un tipo, es una figura del Señor Jesucristo. Así que cuando decimos, bueno, no es que sea un error, porque el Señor sabe perfectamente lo que estamos queriendo decir cuando decimos gracias por el pan, que es una figura del Señor Jesucristo. Ahora, fíjense que dos cosas tan sencillas, tan simples, que están en la mesa de todas las familias de todo el mundo, de cualquier cultura, están representando lo que es el Señor Jesucristo. Y él dijo, a través de estos dos símbolos, hizo la ordenanza de hacer esto en memoria de mí. Así que, bueno, hermanos, por supuesto la fe de los creyentes en esta hora solemniza estos dos símbolos que representan la humanidad y la humildad del Señor Jesucristo, y lo hacemos con reverencia, considerando que Él fue humillado hasta la muerte. Y la celebramos así. Lo celebramos con solemnidad, pero que es una fiesta. Una fiesta porque es una fiesta que representa, simboliza la libertad del pecado. Es una fiesta de alegría. Ustedes saben que nos lleva a considerar esta fiesta, este día, nos lleva a considerar la persona del Señor Jesús, ¿no? O sea, el centro de esta fiesta es el Señor Jesús. Él preparó esta mesa, como fue la noche de Pascua, o como dicen los judíos, el Seder de Pesaj. Recuerden que el Señor Jesús, cuando estableció esta hora, lo hizo la noche de Pascua, cuando celebraban la comida de Pascua. ¿Y qué celebraban los judíos en el Seder de Pesaj o la noche de Pascua? ¿Qué celebraban? La salida de Egipto, la libertad de la esclavitud, ¿bien? De Egipto. Y durante centenares de años, hasta la venida del Señor Jesucristo, ellos celebraban esa fiesta. Y lo hacían sacrificando un cordero. Ese cordero era una figura del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo era un tipo del Señor Jesucristo. Y por eso se suele decir que Cristo es un antitipo del cordero. Las figuras del Señor Jesucristo era un antitipo de lo que era el cordero. Así que los judíos, cuando celebraban esa fiesta de libertad de esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto, ellos tenían conciencia que lo hacían en virtud del tipo que iba a venir, que era Cristo, el Mesías, iba a ser redentor, el Goel, le decían ellos, en hebreo se dice así, es el redentor, hasta que viniera el Goel, hasta que viniera el redentor. Así que ellos estaban conscientes de eso. Lo que pasa es que, como dice el Señor, él no conoció la hora de su visitación. El pueblo de Israel no conoció el día que el Señor los visitó, ¿no? Así que ese cordero que se celebró la noche de Pascua fue reemplazado por el Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que el Juan el Bautista dijo, cuando señaló al Señor Jesucristo en 2 días seguidos, en oportunidades mientras bautizaba a la multitud que venía arrepentida de haber dejado la ley, haber olvidado a los profetas, de haber olvidado las promesas. El pueblo de Israel venía y se bautizaba en el Jordán, donde estaba Juan el Bautista, y vio al Señor Jesucristo, y le fue revelado que el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios. Y señaló, así en 2 días seguidos, a las distintas multitudes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que la cena del Señor, que siguió a continuación después de la cena pascual,
que se usaron los mismos elementos, fue una figura, indudablemente, es una representación de la verdadera libertad del pecado. Uno era la esclavitud del pecado, otro era la esclavitud de Egipto, y esta es la esclavitud del pecado. Era una figura, Egipto es una figura del pecado. Así que, por eso el Señor Jesús dijo hacer esto en memoria de mí, del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que considerarlo a Él. Considerarlo, ¿qué significa? Mirar a Él. Mirarlo en dos aspectos. Mirar atentamente, solícitamente su persona, y estudiar y examinar y pensar en Él. Eso significa considerar. Por eso esta hora nos invita para que fijemos conscientemente nuestra atención en el Señor Jesucristo, en sus penas, sus sufrimientos, sus pruebas, sus promesas, su enseñanza, el secreto de su serenidad. Todas esas cosas tenemos que contemplar. Y esta es la hora. Lo hacemos una vez por semana, como Él lo estableció, como las doctrinas de los apóstoles lo establecieron. Considerar al Señor Jesucristo. Contemplarle nos ayuda a sobrellevar todo lo que Él sobrellevó. Nos fortalece en nuestras debilidades, contemplándolo a Él. Nos cura de nuestra autosuficiencia. ¿Cuántas situaciones tenemos en nuestra naturaleza humana que nos hace a veces autosuficientes? Pero cuando miramos al Señor Jesucristo, esa autosuficiencia que a veces tenemos o nos creemos, bueno, quedan hechas añicos ante la persona y la presencia del Señor. Así que también nos libera de la autocompasión. Porque decimos, uy, cuántas cosas me va mal, cómo está el mundo, nos angustiamos, nos preocupamos, a mí me van mal las cosas. Bueno, pensemos en el Señor Jesucristo, consideremos a Él. ¿A quién le fue peor? ¿Cómo sufrió el Señor Jesucristo? Por eso nos cura y nos libra de esa autocompasión que a veces tenemos. Por eso también es un aliento para nuestro desánimo. A veces estamos desalentados, estamos desanimados. Mirando al Señor Jesucristo, contemplándole a Él, conociendo su persona, viendo lo que es Él, lo que ha sido Él, nos alienta del desánimo. ¿Quién más para decir del Señor Jesucristo que fue incomprendido, que fue rechazado? ¿Qué otra persona más rechazada, más incomprendida, más injustamente juzgada fue que nos fuera el Señor Jesús? Por eso, contemplando al Señor Jesucristo, nos lleva a alentarnos. Por eso también es un estímulo para la modorra, ¿no? Para a veces estamos en un letargo, a veces nos aplastamos, nos caemos. Bueno, el Señor Jesucristo, por el contrario, Él llevó adelante la obra del Señor y lo que el Señor le pidió que hiciera, y lo hizo. No se desalentó, no se amilanó, ni se estancó. Así que es un llamado también a no ser negligentes, a no ser indolentes y a ser como el Señor es. Por eso dice Pedro en su epístola, siguiendo sus pisadas, imitándole a Él. Por eso esta hora tiene tanta importancia. Por eso no tenemos que ausentarnos de esta hora. Por eso el Señor nos invita a estar a esta hora, para contemplarle a Él, fortalecernos y alentarnos y así hacer la obra que Él quiere que hagamos. ¿Cuál es la obra? Que creamos en aquel el que Él ha enviado. Y en ese aspecto estamos en esta mañana. Ustedes saben, hermanos, que todas las doctrinas de la Biblia, todas desembocan en un punto común. ¿Saben cuál es? La venida del Señor Jesús. Todas las escrituras, desde el principio, desembocan solamente en la persona del Señor Jesucristo viniendo, o en su regreso, en su segunda venida, por decirlo, decimos nosotros. Y como ya sabemos, hemos estudiado, consideramos varias veces, que la segunda venida del Señor tiene dos partes. Una es el arrebatamiento para la iglesia, para el cuerpo que Él ha creado. La doctrina de la iglesia la tenemos todas desarrolladas en las epístolas, a partir de las epístolas. Y el anuncio de la reformación de la iglesia, el Señor la dio en los que se le llaman los evangelios. Ahora se le llaman los evangelios los 4. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Antes, cuando yo era chico, en los evangelios se decía todo, el Nuevo Testamento. Yo te regalo un evangelio, decía, y eran los 27 libros del Nuevo Testamento, se le llamaban los evangelios. Ahora pues se hace una discriminación, se dice, bueno, los evangelios son los 4 primeros,
las otras son las cartas apostólicas, el libro de histórico, que es Hechos, y Revelaciones, que es Apocalipsis. Pero en los evangelios, en la parte de las cartas y epístolas, está revelado cómo iba a ser ese cuerpo, que es la iglesia. Por eso, la segunda venida de Cristo, con respecto a todo lo que significa que era que es el norte y el propósito de los apóstoles cuando predicaban y hablaban y exhortaban a los hermanos, era que del regreso, 1 Corintios 15, ¿se acuerdan? Un capítulo emblemático sobre este tema, dice que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, todo está referido según las Escrituras. Vamos a leer en capítulo 24 de Lucas, capítulo 24, que nos habla del otro aspecto del Señor Jesucristo y el propósito que de su resurrección y de su pronta venida. Lucas capítulo 24, verso 44, vamos a resumirlo. Es lindo haberlo leído todo el capítulo para que tengamos en cuenta que el Señor resucitado le dijo a sus discípulos en esos 40 días, después de su resurrección. El Señor Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. Vaya a ser qué hermoso retiro, ¿no? No se nos dice demasiado de durante esos 40 días, pero lo que sí podemos imaginar que estuvieron contemplando al Señor y escuchando todas sus enseñanzas maravillosas. Dice así, 24 de Lucas, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Verso 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, por supuesto, podemos completar el relato de Lucas en Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas allí en este libro de Hechos manifiesta unos detalles también con respecto a los ángeles, que eran dos personas con vestiduras blancas, que eran como si fueran personas, eran hombres, humanos, con vestiduras blancas, que los reconocieron como ángeles. Eran dos que les anunciaban que este mismo Jesús que ha ido al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y bueno, acá el Señor Jesucristo lo vemos en una faz sumamente maravillosa. La última visión que ellos tuvieron del Señor Jesús, ¿cuál era? Ascendiendo al cielo. Al cielo. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Es la última visión que ellos tuvieron, cubierto en una nube. Y dice que así vendrá, como le habéis visto ir, en una nube. ¿Y dónde estaban los discípulos en ese momento? En el monte de los Olivos. Allí estaba, el Señor los congregó allí, que está a menos de un día de camino, de un día de reposo. Saben que el día se metía un día de reposo, ¿no? Podían caminar, los días de reposo podían caminar hasta 900 metros, una medida aproximada, 900 a 1000 metros, más no podían. Y Jerusalén estaba de Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos de Jerusalén, a menos de 1000 metros. Así que el Señor los congregó en ese monte, que está un poquito más alto que la ciudad de Jerusalén.
y allí los congregó. Así que en ese mismo lugar donde el Señor ascendió al cielo, dice, así vendrá en el mismo lugar. Así que cuando el Señor Jesús venga en la segunda faz de su segunda venida, va a ser allí en el Monte de los Olivos, para establecer su reino. Y dice que vendrá con sus santos. Al principio, 7 años antes del fin de la tribulación, vendrá por sus santos y los llevará al cielo y seremos arrebatados. El Señor no llegará a la tierra, a los aires nos arrebatará y seremos con Él, y allí tendremos lo que se le da llamar el tribunal de Cristo, que los creyentes todos tendremos que pasar por el tribunal de Cristo para dar cuenta de todas las cosas que hicimos y dejamos de hacer. Como hijos no vamos a ser juzgados para la condenación, sino para la premiación y así también en cierta medida para purificarnos de aquellas cosas que como hijos hemos desobedecido. ¿Por qué? Porque después de ese acto que se llama el Tribunal de Cristo, pasaremos a celebrar lo que espiritualmente se llama las bodas del Cordero, para que esté presentada la novia, la esposa, que es la iglesia, esté purificada para ser presentada en la presencia del Hijo y estar allí con los aires y celebrar las bodas del Cordero. Y luego el Señor, después de celebrar las bodas del Cordero, vendrá con su esposa a la iglesia a reinar por 1000 años. Y después por 1000 años y después por la eternidad. Porque será el milenio es un anticipo de la eternidad. Bueno, así que aquí nosotros notamos en estos pasajes de Lucas, la resurrección de Jesucristo está unida a su ascensión. Las dos cosas están muy unidas. Así como la muerte y resurrección es un hecho unificado, también la ascensión es un hecho que se unifica a los otros hechos que ya el Señor había realizado, que era su muerte y su resurrección. La ascensión del Señor, como su resurrección, fue una cosa, algo natural. Toda su existencia en este mundo tuvo acorde a su vida santa y milagrosa. Todo. Y la ascensión, como la resurrección, pero la ascensión también marcó esa aprobación del Padre y manifestó a los discípulos con mayor énfasis también su deidad. Por eso lo leemos allí en Hechos 1, que hemos mencionado, capítulo 6 al 11, dice, y acá también lo dice, fue alzado, fue levantado a los cielos, fue llevado arriba al cielo, no dice a los cielos, no en plural, dice al cielo de la presencia del Señor, ¿no es cierto? De manera visible, totalmente, no fue un espejismo, no fue una imagen. Antes el Cristo resucitado se apartaba de ellos, ¿cierto? Ustedes saben que cuando el Señor Jesús había resucitado, iban 2 hombres, 2 discípulos que iban de Emaús, de Jerusalén a Emaús, y resulta que se le apareció el Señor. Ustedes conocen ese hecho, ¿no? También está aquí en los Evangelios. Y no reconocieron al Señor. Y el Señor se les apareció, les habló y les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitase hasta el tercer día, Todas esas cosas que vemos también aquí en Lucas, los versículos anteriores al que hemos leído. Y de repente, cuando ellos se dieron cuenta que era el Señor desapareció. O sea, se esfumó. Pero y así en varias oportunidades, cuando quisieron la turba, al principio querían matarlo al Señor, despeñarlo, el Señor desapareció entre medio de ellos y no pudieron verle más. O sea, esa es una actitud indudablemente de solamente la deidad podía manifestarse de esa manera y desaparecer, esfumarse. Pero en esta oportunidad no fue así. Acá el Señor no se esfumó, no desapareció, no se apartó de esa manera, sino que ascendió. Esta vez lo vieron ascender a plena luz del día, con sus propios ojos, no fue un espejismo, y sin lugar a duda que Él va a volver a aparecer, tal como lo vieron irse. No había dudas en ellos, los discípulos.
la pequeña multitud de discípulos con los 12 que estaban allí, no tenían ninguna duda. Fue realmente al cielo, fue algo visible, algo literal. Por eso le dicen los ángeles, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que el Señor ascendido fue en forma corporal, y su cuerpo humano resucitado y transformado está tal cual lo vieron los discípulos ascender. ¿En dónde? En el cielo. Allí está el Señor. Y en una figura de autoridad y de preponderancia, dice la Biblia, que está a la diestra del Padre. La diestra es el lugar de privilegio. Así que, ¿y qué está haciendo ahora? ¿Por qué fue necesario que Él se fuera al cielo? Porque tenía que cumplir las promesas. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Primero, que esperasen llegar el Espíritu Santo. Porque si Él no se iba, el Espíritu no podía venir en cada uno de los discípulos. Por eso la ascensión tiene tanta trascendencia, porque por ese motivo marcó que el Evangelio podía ser predicado hasta lo último de la tierra, porque el Señor Jesús estaba en un lugar determinado geográficamente, que era Jerusalén, Judea, Samaria, donde iba, estaba el Señor Jesús, estaba el poder del Dios allí. Pero Él, al ascender, podía los discípulos recibir el Espíritu Santo y no solamente ser testigo en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Por eso el Evangelio es universal ahora. Si no, no hubiera sido universal, hubiera sido solamente en Jerusalén y Judea. Entonces ahora el Evangelio es universal. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en cada uno de sus hijos. Y qué maravilla, ¿no? Hablando del descenso del Espíritu Santo, que el Señor no les dijo, esperen en Jerusalén, vayan a Jerusalén, cuando estaban en el Monte de los Olivos, y esperen 10 días. No le dijo 10 días, le dijo en breve, en pocos días, pero no le dijo cuánto. Así que no sé si habrá estado comiendo las uñas los discípulos, pero supongo que no. Habrá estado esperando con paciencia, con tranquilidad, con reverencia el momento en que se cumpliera, que ellos no sabían cómo se iba a cumplir eso, pero lo hicieron aguardando con paciencia y reverencia. Lo único que sabemos de esos 10 días es que reconocieron a uno de los discípulos para que ocupara el lugar de Judas. ¿Se acuerdan? Lo único que sabemos que ocurrió en ese momento. Pero ellos estaban velando, orando, juntamente con las mujeres, y ahí se menciona María, última vez que se menciona en las Escrituras, allí en Hechos 1, cuando estaban con María, la Madre del Señor, esperando, aguardando el descenso del Espíritu Santo. Pero entonces la presencia del Señor en el cielo tiene un valor pero trascendente. ¿Por qué? Porque nos está representando a nosotros. Él nos salvó. ¿Qué hicimos nosotros para que nos salvara? Nada. Entonces, ¿nosotros ganamos la salvación? No ganamos. Él la ganó por nosotros. Y está en el cielo intercediendo. Entonces, si nosotros no ganamos la salvación, tampoco la perdemos, porque no la ganamos nosotros. Si nosotros ganamos un premio, nos dan un premio. Aquí el equipo de fútbol de Argentina ganó la Copa América. Dentro de 4 años la gana otro. La pierde, supongamos. ¿De quién se la gana otro? ¿Por qué? Porque la ganó el equipo. Entonces, el equipo que nosotros tenemos está en el cielo. Entonces, esa salvación no se pierde porque está adquirida por Él. Por eso la ganó el Señor. Así que, por eso es que está abogando y está intercediendo constante y permanentemente con nosotros. Y como el Señor Jesús no muere nunca, entonces la intercesión es permanente y constante. Así que es así entonces que el Señor está intercediendo. Y máxime, ustedes saben que en el cielo hay algo que nosotros hicimos. Hay una sola cosa que nosotros hicimos, que el hombre hizo, que el ser humano hizo, y está en el cielo, está permanente. Ahí es algo que está allí. ¿Saben qué es lo que hicimos? Crucificar al Señor. Las marcas del Señor en sus manos, en sus pies y en su costado están ahí permanentes. Entonces es algo que el hombre hizo y va a estar en el cielo. Cuando Él venga
a la sierra, con sus pies depositados allí en el Monte de los Olivos, van a estar las marcas en los pies de lo que se hizo en la cruz. Entonces, ¿qué es? Una manera de decir, ya se ha pagado la obra de redención, la obra de adquisición. Por eso la ascensión está marcada por los apóstoles, en Filipenses el apóstol Pablo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. No solamente lo resucitó, sino que lo exaltó hasta lo sumo. Esa fue la aprobación del Padre, la aprobación de la obra de Cristo por la obediencia de haber hecho lo que el Padre le dio. Así que la resurrección y la ascensión provocó un trastorno tremendo en el mundo, tremendo. ¿Por qué? Porque el propósito de sus enemigos, ¿cuál era? ¿Cuál era? Deshacerse del Señor. No pudieron deshacerse del Señor. El Señor está en el cielo. Ahora, como el enemigo, el mundo, Satanás, no pudo deshacerse del Señor, ¿saben a quién persiguen? ¿Saben a quién persiguen? ¿Y a quién se quieren deshacer? De los suyos. De los suyos. El pueblo de Dios, la iglesia, está perseguida. Ustedes han escuchado, hermanos, tenemos unos audios y unos videos impresionantes de cómo, y sabemos por las noticias seculares también, cómo los hermanos están perseguidos. En América, acá, y esto no es un hecho imaginario, es real, es tangible, es algo que es comprobable. Sabemos lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en todos estos países, ahora ya ha llegado acá, lo que antes era en Oriente, ahora viene a Occidente. ¿Quién es el que persigue? Es el Satanás, es el anticristo. Y justamente ustedes saben que después que la iglesia sea arrebatada, la que va a cumplir el propósito de predicar el evangelio del reino es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hay un despertar en el pueblo de Israel, hay un despertar en los judíos. Hay un despertar, están pidiendo, saben que, dicho sea de paso, con esos audios que he hecho del pueblo de Israel, hay una persona acá en la zona sudeste judía que pidió escuchar los audios. ¿Cómo se le están mandando? Que no la conocimos, a través de otro hermano de la zona, pidió escuchar los audios. Porque hay un interés, hay un despertar, hay un deseo. Y justamente también quien está siendo perseguido ahora justamente es el pueblo de Israel. Judío. Así que justamente Satanás lo que busca es deshacer la obra del Señor a través de perseguir a su pueblo, la iglesia y también al remanente del pueblo de Israel. Así que, ¿pero por qué? Porque el mundo está trastornado. La resurrección, la ascensión del Señor trastornó al mundo y de allí podemos comprender nosotros muchas cosas. Y también comprendemos la crucifixión fue un triunfo y no una derrota. Fue un triunfo, no fue una derrota, justamente. Por eso el enemigo está tan preocupado. Por eso, además, si el Salvador no hubiera ascendido, ¿qué pasaría? Nosotros estaríamos sin representantes en el cielo, y sin consolador, y sin guía aquí en la tierra. Además, la presencia en el cielo hace que el cielo sea una realidad para nosotros. ¿Por qué? Porque está el Señor obrando una promesa que la dejó dicha allí en Juan 14 a sus discípulos en la noche que fue entregado. Él que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que la ascensión tiene ese propósito también. ¿Cuántas cosas podemos contemplar del Señor? ¿Cuántas cosas podemos considerar del Señor Jesucristo? ¿Y cómo las sabemos, cómo las consideramos? A través de su palabra. Por eso es importante su palabra y también la comunión con los suyos, como de esta mañana, con este propósito de recordar al Señor y dar gracias a Él por lo que hizo por nosotros, por lo que está haciendo por nosotros y por lo que todavía seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Que esta consideración sea el motivo, la forma que podamos elevar nuestra alma de gratitud al Señor, para así decirle, Señor, te alabamos y te agradecemos en Cristo por todo lo que tú has hecho por nosotros, a nuestro favor. Que el Señor nos guarde y nos dé sabiduría, y nos dé paz y gozo, como debemos tenerlo, conforme a las promesas y a la seguridad y a la tranquilidad. Esa paz, ese shalom, es perfecto en nosotros. ¿Por qué?
porque la verdadera paz es Cristo. Así tengamos y disfrutemos de esa paz que Él nos ha otorgado y nos ha dado. Disfrutémosla porque la tenemos. Simplemente tenemos que tomarla y ejercitarla. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta paz, esta seguridad, como terminábamos recién, que tenemos en Cristo Jesús. Padre, anhelamos el día que nos venga a buscar, anhelamos ese día, así como los discípulos lo vieron ascender desde los cielos, un día desde esos mismos cielos, desde las nubes, nos va a llamar, Padre. Qué lindo momento, como hijos de Dios, como hijos que un día nos redimiste, nos salvaste, Padre, a través de Jesucristo. Hoy tenemos esta esperanza viva, teniendo nuestra mirada en los mismos cielos. Padre, te agradecemos por nuestro Salvador, el Señor Jesús, que padeció tantas cosas por nosotros, hasta la misma muerte de cruz, Padre. Te damos gracias porque ahora hemos de compartir justamente dos cosas que simbolizan a su persona, Padre. El pan, que simboliza su cuerpo, que fue entregado en la cruz por nosotros, Padre, y la copa con el vino, que simboliza su sangre preciosa, que nos limpió de todo pecado una vez y para siempre. Gracias, Padre, por nuestro Salvador, el Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.